¿Qué tal? Sean bienvenidos todos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra predicación de Salmos y vamos al capítulo número 17. Y es que vamos a ver aquí en este capítulo cómo es que como seres humanos, como líderes sobre todo de la iglesia, ¿sí? Muchas veces buscamos una justificación ante todo, ante lo que sea. Siempre nos justificamos. Y hablando de qué, porque vamos a ver a David cómo es que teniendo una situación difícil entre él y sus enemigos, pide a Dios que él juzgue, ¿verdad? Pero David piensa que su justificación de él es justa, ¿sí? Su causa de él es justa, por lo tanto él se acerca a Dios y le pide, ¿verdad? Porque él tiene o cree tener el derecho de que sea escuchado por Dios. Y sí es escuchado, pero que Dios va a hacer, Dios le va a dar el lado a David. Y esto es algo que vamos a ver muchas veces como seres humanos, como personas, como líderes, como en la iglesia, ¿sí? Sobre todo hablando a los líderes, ¿sí? Que somos los que tenemos mayor responsabilidad. Ahora, muchas veces ponemos de pretexto, ¿sí? O nos excusamos, nos justificamos delante de Dios, es de que pues yo ya no hago nada en la iglesia porque pues tengo mi trabajo aquí, mi trabajo es más absorbente, o a veces queremos o hablamos de muchas cosas que le ayudamos a Dios, que yo trabajo para Dios, yo hago esto, yo hago el otro, por eso es que ya no hago mi servicio en la iglesia. Ya no hago talacha en la iglesia porque ya no puedo, porque esto, porque el otro. Nos justificamos muchas cosas y luego como líderes no queremos ensuciarnos las manos, no queremos meter las manos para limpiar los baños, para limpiar el patio, para limpiar los salones. O sea, ya no queremos hacer nada, ¿sí? Nos justificamos porque pues yo como líder, y hemos hablado acerca de esto, un líder es aquel que se ensucia las manos por los demás, el que mete las manos ahí para trabajar y poner ejemplo y ser ejemplo para los demás. Pero sin en cambio, muchas veces esta perspectiva, ¿sí? se pierde totalmente porque ya queremos sentirnos más que los demás, esperamos que los demás nos sirvan a nosotros, ¿sí? Totalmente equivocado este tipo de pensamiento. Y como líderes, nosotros tenemos la responsabilidad y ser ejemplo hacia los demás sin justificación alguna. ¿Por qué? Porque entonces serían pretextos. El no querer hacer las cosas, el no querer hacer el aseo de la iglesia, ¿sí? O sea, para todo nos vamos a justificar como seres humanos. Ahora, vamos a ver acerca de esto, cómo es que David también busca una justificación, ¿verdad? Pero también le pide a Dios que escudriñe mi corazón. He buscado yo en mi corazón, pero no he encontrado nada. Pero si yo estoy mal, ponme en tu camino para que yo esté de tu lado. Así le dice David a Dios, ¿verdad? O sea, que Dios haga justicia, que haga un buen juicio, le pide. Ahora, vamos a darle lectura, vamos a iniciar, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por bendecirnos y amarnos y permitirnos hablar de tu palabra. Habla tú, Señor, a través de este siervo, Señor, y que seas tú impactando los corazones de los demás y nos abras la mente, el corazón y dejemos a un lado todo tipo de justificación que afecta a nuestra relación contigo, Señor. Afecta a nuestro servicio a la iglesia, Señor. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como título tenemos un ruego en tiempos de angustia y el tema principal es deja de justificarte. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Nos dice: oh Señor, oye mi ruego pidiendo justicia, escucha mi grito de auxilio, presta oído a mi oración porque proviene de labios sinceros, declárame inocente porque tú ves a los que hacen lo correcto, ¿verdad? David pide ser nuevamente escuchado como en el capítulo anterior, ¿verdad? Y David en un tiempo de crisis se acerca a Dios y empieza una oración. Aquí comenzó su petición a Dios declarando que su justa causa, es decir, él creía que Dios tenía la razón para atender su clamor debido a que su causa era justa, ¿sí? De David, pero ahorita vamos a ir viendo por qué. Es posible que alguien piense que su causa sea justa cuando no lo es decir, su justificación es correcta, pero no lo es. Se justifica a sí mismo como carne, como ser humano, creyendo que es justo, que está haciendo bien las cosas, pero no lo es.
Y es que, por ejemplo, en una pelea de ambas partes, dos personas, ambos se van a excusar y van a justificarse porque él empezó, él me ofendió, él me golpeó, ¿sí? Y cada uno va a querer tener su propia justificación. Entonces, no debemos de hacer este tipo de cosas creyendo que nuestra causa o nuestra justificación es correcta, ¿sí? Y no debemos de juzgar nuestra propia causa, nuestra propia justificación, porque somos seres humanos, ¿sí? Un ejemplo acerca de esto es que hace tiempo un familiar, ¿sí? me decía que un amigo andaba tomando, estaba en el alcohol, manejando, choca un carro, lo impacta, fallecen dos personas. Entonces, cuando yo me entero, me platican, y yo me acerco a Dios, y cómo quiero justificar a esta persona y decirle a Dios, Señor, es de que él no tuvo la culpa, se le atravesó el otro vehículo. ¿Cómo podemos justificar a veces a través de nuestra oración a otras personas, verdad? A pesar de que sabemos que están mal, o están actuando mal, o andan en pecado. El único que justifica, el único que juzga es Dios. Por lo tanto, a esta persona se la llevaron detenida, estuvo ante el juez, fue juzgado en el lugar, ¿sí? Y por las otras personas también, o sea, ambos iban tomados, bueno, fue como algo para mí algo impactante, porque yo quería oraba y decía, Señor, ¿cómo es que puedo decirte que uno ni el otro tuvo la culpa? Juzga tú. Tú haz tu justicia, tú sabes lo que haces, haz tu voluntad, ¿sí? Finalmente, la parte afectada otorgó el perdón a esta persona. Tuvo que pagar mucho dinero, sí, pero a eso vamos. Muchas veces la justificación, o cuando oramos, nos acercamos a Dios, pensamos que mi justificación, mi pretexto o el paro es que pues, yo tengo la razón. Es que, Señor, yo no puedo limpiar la iglesia porque es que me duele el pie, pero tienes manos, ¿sí? Y manos que no quieres ni ensuciártelas, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que están detrás del escritorio nada más escribiendo y escribiendo, internet, computadora, y muchos, no dudo que lo hacen para el Señor y trabajan para Él, pero no quieren ensuciarse en la iglesia, no quieren rendir su servicio a la iglesia, a Dios, al templo, porque no se quieren ensuciar. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Nos justificamos? ¿O somos obedientes a Dios? Y ahorita vamos a ver en qué cosas podemos andar que no nos dejan hacer o desenvolver nuestro servicio a Dios. Por ejemplo, David le dice a Dios, escucha mi oración y sin engaños, ¿verdad? Porque dice, de estos labios no hay engaño. Aun cuando David estaba convencido en cuanto a lo justo de su causa, de la situación que estaba pasando, también fue honesto para hablar sobre su problema. La honestidad sobre todo, ¿verdad? La idea es que David no había engañado a nada y ni estaba engañando a Dios, pero porque acerca de su problema actual, ¿verdad? Y no es que estaba guardando hechos que pudieran contradecir su causa, tampoco estaba guardando nada. Pero David sí pide a Dios que mire con sus ojos con rectitud y haga un buen juicio. David dijo su petición de una manera que pusiera énfasis sobre la justicia de Dios, que en su propia causa, es decir, en su propio juicio justicia de David. Él creía que su causa era justa. Al igual que tú y que yo, creemos que nuestra causa, nuestra justificación es justa, ¿verdad? Y que no hay mentira y que no escondemos nada. Pero David habló de una manera que fuera más importante que las cosas, que llevarlas delante de Dios, ¿sí? En rectitud y un buen juicio. Y esto solamente lo hace Dios. Pero muchas veces nosotros como líderes, tenemos que hablar las cosas, ¿verdad? Hay veces muchas veces nos quedamos callados y no hablamos, no decimos, ¿sí? Pero Dios nos manda a que con amor hablemos con las personas, ¿sí? Que tal vez no están desarrollando el servicio en la iglesia como líderes, no quiero hacer yo nada, muchas causas, situaciones, justificaciones, pretextos y demás que anteponemos. Y eso también estorba nuestra relación con Dios. Sí, David dice, ¿verdad? O más bien la idea de David era que
decir algo así al Señor: Señor, creo que mi causa es justa y he buscado en mi corazón para ver si hay engaño y no he encontrado, dice David. Pero esperaré, dice, tú por tu vindicación, y quiero que tú hagas y promuevas lo que es recto, ¿verdad? Le dice a Dios que tú hagas lo que es recto. Si no estoy de tu lado, dice, muéveme para que lo esté. Muéveme, muéstrame tu justicia. Haz un buen juicio, Señor, ¿verdad, David? Algo que es importante también que nos dice, es que dice, no deseo nada que esté fuera de razón, o sea, injusto. Pero tú que juzgas, le dice al Señor, rectamente entre mí y mis enemigos, y veas mi propio honor y fidelidad, ¿verdad? Aquí podemos ver también quizás otro pretexto: Señor, es que yo soy justo, es que yo te soy fiel, hazme un buen juicio. Recuerda que nada es por hechos, ¿verdad? Ni por obras, ¿sí? Pero David se refiere a su honor y fidelidad, porque realmente David era muy fiel a Dios, ¿sí? Entonces David brinca o va más allá y le dice a Dios, le pide a Dios que escudriñe ¿qué? Su corazón. Y eso lo vemos en el versículos 3 y 4, nos dice: pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. ¿Te das cuenta? David pide a Dios que escudriñe su corazón. Y es que esto, ya hablamos de que cuando dice, tú has probado ya mi corazón. David invitó a Dios a que lo probara en los versículos anteriores, ¿verdad? Y aquí habla de haber pasado ya la prueba, ¿sí? Donde dice, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. ¿Crees pasar tú la prueba y decirle a Dios, escudriña mi corazón? Esta noche escudriña mi corazón, contéstatelo tú mismo, ¿sí? O te vas a justificar y Dios te puede encontrar algo. Es que, ¿por qué no estás haciendo tu servicio en la iglesia? ¿Por qué nada más haces una cosa cuando puedes hacer otra y has dejado de hacer otras cosas? ¿Sí? Yo, por ejemplo, no me justifico ni pongo pretexto, ¿sí? Pero a causa de la enfermedad que he venido pasando y muchas cosas, alergias y demás, no he podido hacerlo. Sí, pero cuando yo estaba bien lo hacía, y no es que algo tenga yo que decir, es que me estoy justificando porque lo hacía o no lo hacía antes y ahora ya no. No, Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que hacemos, ¿sí? O lo que dejamos de hacer. Muchos están completamente sanos y no lo hacen, ¿sí? Se justifican, vivo lejos, no puedo por mi trabajo, tengo que trabajar, y primero el trabajo, ¿verdad? Así que debemos de pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón, y si no estamos en su camino, pedirle que Él que nos ponga en su camino para estar de acuerdo con Él. Ahora, por ejemplo, debemos de aceptar el hecho de que podríamos estar mal, ¿sí? Es decir, con nuestros hechos, con nuestra manera de hablar, nuestra justificación según, ¿sí? Deberíamos de estar más interesados en la justicia de Dios, ¿no crees? Y lo correcto o de lo incorrecto es ganar nuestra propia causa. Es decir, debemos de venir a Dios y a su palabra con un corazón totalmente honesto, listo para declararte que culpable y ser que corregido, pedirle a Dios que te corrija. Si tú te vas delante de Dios que yo no he hecho nada, no tengo mal alguno, cuando realmente estamos mal y necesitamos reconocer que eres culpable y ser corregido, porque Dios te ponga en el lugar correcto. Muchas veces crees que eres el más justo, el que no peca, que todo lo haces muy bien, te las sabes de todas, tienes respuesta para todas las preguntas, tú nunca estás mal. Alguien te quiere opinar algo y tú dices, no, es que así no es, estás mal tú. Y nunca aceptamos, ¿sí? Nos justificamos diciendo, es que como si yo estoy más preparado que esta persona. Y tal vez sí lo estés, pero ¿quién te dio esa sabiduría, ese conocimiento? Dios. Pero hay que reconocer, somos seres humanos, ¿sí? Muchas veces sin darte cuenta, tus acciones lastiman a otras personas, ¿sí? Tus acciones van a lastimar a otras personas, o incluso hasta las puedes hacer a un lado, ¿sí? Ahora,
Una pregunta digna que todos podemos hacer es, ¿permite a Dios que pruebe mi corazón o no? ¿Puedo ser corregido? ¿Puedo permitir a Dios que yo sea corregido? ¿Escucharía a otros cuando me digan que yo pudiera estar mal? No, jamás, ¿verdad? Esa es una pregunta que muchas veces no vamos a permitir que otro me diga que yo estoy mal. Jamás. ¿Cómo voy a estar mal yo? ¿Verdad? Y este tipo de barreras ponemos, ¿sí? Hablando sobre todo a los líderes maduros en la iglesia, en la palabra de Dios. No permitimos y dicen, no, es que no es así. Y siempre decimos que no es así, que los que están mal son otros, menos nosotros, ¿verdad? Lo que menos queremos, sobre todo, es aceptar que estamos mal. Y debemos de aceptar y no justificarnos, ¿sí? No ponerle pretexto, es que tú no sabes, es que tú no estudias, es que tú esto, tú lo otro. Debemos ser humildes y reconocer, ¿sí? Por ejemplo, David permitió que Dios probara su corazón. Eso fue algo muy real. Y por lo tanto llegó a una gran confianza en su oración. ¿Sí? Eso fue lo que provocó, porque el pecado a la vista y sin confesar es una barrera para la oración. Aguas. ¿Sí? Y una vida recta es una fuerte base para estar delante de Dios o en oración y haya una confianza totalmente en nuestro corazón. Así que te voy a hacer estas preguntas, ¿sí? Para que examinemos nuestro corazón antes de ir a orar delante de Dios. ¿Estamos viviendo en pecado? Si lo estás, pídele a Dios que te quite, que te ayude, que te fortalezca. ¿Estamos viviendo en desobediencia? ¿Sí? ¿O te crees muy obediente? Aguas. ¿Estamos siendo egoístas? Nada más piensas en ti, solo en ti, y crees, te sientes más que los demás. Aguas. Estamos descuidando un deber importante en la iglesia, como tu servicio, como el que no quieres ensuciarte las manos, el que no quiere lavar ya los baños, el que no quiere hacer ya limpieza, ¿verdad? Ya no sales en la lista para hacer la limpieza. Cuidado. ¿Hay algún mal que debemos remediar primero? Muchos. Yo diría que tenemos muchos que debemos de remediar, ¿verdad? Como el primero, que es que la justificación, y no andarlos justificando con medio mundo, ¿sí? David por eso dice esto: en mi boca no hay transgresión. David fue cuidadoso en no hablar de una manera pecaminosa en cuanto a su crisis, lo que David estaba pasando con sus enemigos. Él pudo hablar de una manera que pudiera engañar a otros o incluso a sí mismo, promover su propia justificación, su propia causa, ¿sí? Al costo de la justicia de Dios. Aún pudo haber hecho esto, pero David sabía que nada de eso estaría bien, nada era así. Por eso David se expresa y dice: yo me he guardado de la senda de los violentos, no me he juntado con ellos, ¿verdad? Y si tú andas en malos caminos, apártate de ellos. Esta era una razón del por qué David, ¿sí?, era bueno en este tipo de autoevaluación, porque él sabía lo que estaba haciendo, sabía y estaba consciente de que su causa era justa. Lo que estaba hablando delante de Dios era con un corazón totalmente honesto. Él vivía por las palabras de los labios de Dios, amaba y vivía la palabra de Dios. Esto es algo muy importante en la vida de los líderes de la iglesia, ¿sí?, de la familia. Es muy importante. Ahora, por ejemplo, apártate de las malas influencias, que eso es un estorbo, ¿sí? Pudiera haber alguien que pudiera sentirse muy sabio, pero lo ves que actúa mal, apártate. No es una persona de buena influencia, ¿sí? Practica la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer: practicarla, estudiarla, vivirla, lo que hacía David. Si te empiezas a juntar con tus amigos que hablan mal de otros, pues aguas, apártate. Son groseros, roban, se drogan, son egoístas, etcétera. ¿Qué es lo que vas a aprender? Pues eso, vas a aprender lo mismo. Y cuando te toque orar tal vez por algún familiar, ¿cómo le dices a Dios que escudriñe tu corazón si andas pecando, andas mal? ¿Sí? ¿O cómo vas a tener esa confianza delante de Dios? ¿Cómo? Explícame. Sí, hay cosas que debemos de dejar ya. No podemos continuar con hipocresías, ¿sí? O justificándome todo el tiempo, poniendo pretextos.
¿sí? Como el que, pues es que no puedo ir hoy a la iglesia porque tal vez está la pandemia. Muchos pretextos ponemos, la verdad, todos ponemos pretextos. Ahora vamos a ver por qué David mantiene firme. Y es algo que también nos dice, mantente firme y no caigas. En los versículos número 5 nos dice: mis pasos permanecieron en tu camino, no he vacilado en seguirte, sustenta mis pasos. David sintió que estaba en peligro de caer o resbalar hacia el desastre. Necesitaba que Dios sostuviera sus pasos para que sus pies no resbalen. La palabra de Dios nos enseña y nos da una dirección, siempre nos va a dar una dirección, pero la gracia de Dios nos habilita para seguir esta dirección que necesitamos. Y esa gracia debe ser obtenida por la oración. Hay que buscar a Dios a través de la oración y su gracia nos lleve, ¿sí?, a tener dirección, ¿sí? Y David decía: en tus caminos quiero estar. Esto de nuevo muestra la humildad de la oración de David. Él quiere ser sostenido, ¿sí?, de la mano de Dios y estar delante de Dios con un corazón honesto y pidiendo dirección únicamente a Dios. Ahora, nuestra oración debe ser así. Por ejemplo: Señor, si no estoy en tu camino, por favor ponme ahí. Quiero estar en tus caminos, no en los míos, porque solo en ti no resbalo, pero en los míos voy a caer muy rápido, ¿sí? Ese es un ejemplo de una oración que podemos hacer a Dios, de pedirle que estar en sus caminos, no en los tuyos, porque tú vas a resbalar y vas a caer y puedes lastimarte y puedes caer profundamente, ¿sí? Y algo que muchos pueden arrepentirse, ¿sí? O estás en los caminos de Dios o estás en los caminos de Satanás. Ten mucho cuidado. En los versículos del 6 al 9 nos dice: oh Dios, a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescata a los que buscan refugiarse de tus enemigos. Cuídame como cuidarías tus ojos propios. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. David invoca a Dios, ¿verdad? Dice: yo te he invocado porque tú me escuchas. Y cuando vas y le dices a Dios, estás clamando a Dios, es porque estás consciente de que Dios te está escuchando, de que Dios está ahí, atento a tu oración, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera le decimos: Señor, escucha mi oración, te ruego, te suplico, te imploro. A veces somos tan directos, ¿verdad? Y vamos delante de Dios. Ahora, algo que vamos a ver aquí es la calma, la calmada confianza de David en medio de su crisis, de lo que estaba pasando. Aunque sus problemas todavía no desaparecían, él aún tenía esa confianza, esa tranquilidad en que Dios lo oiría cuando él lo invocara. Cuando David clamara a Dios, Dios le iba a escuchar y iba a actuar. Por ejemplo, en medio de los problemas o amenazas debemos tener la confianza en que Dios nos va a escuchar. ¿Sí? Aunque no tengas fuerzas, Dios está atento a tu oración. Hazlo, acércate, ¿sí? No te justifiques, incluso en la oración muchas veces nos justificamos también, ¿sí? Por ejemplo, David habló de las misericordias, algo que es muy importante en la palabra de Dios, que dice que su misericordia de Dios es para siempre. Sí, su misericordia de Dios es inagotable para todos. Aquí él habló de las maravillosas misericordias, y un amor extraordinario es que Dios debe hacer una cosa tan ordinaria como es la misericordia, y aún darla a menudo, que se convierte en una bendición diaria de sus hijos, de los que le buscan, los que permanecen. ¿Sí? La misericordia de Dios está con nosotros, y eso es algo que no va a dejar de ser. La misericordia de Dios es para siempre, ¿sí? Por lo tanto, eres agradecido con Dios por su misericordia que ha tenido contigo hasta ahorita. Eres agradecido. Te das cuenta que eres maravilloso pecador, por ejemplo. Lo has notado, ¿sí? Porque debemos de reconocer y darnos cuenta. ¿Has sido ingrato? ¿Has agravado tus pecados? ¿Los has hecho más grandes?
Déjame decirte que todo esto es algo que tenemos que hacer a un lado. ¿Has pateado el llanto de tu madre? ¿La has insultado? ¿Le has golpeado? ¿Has desafiado los consejos de tu padre? ¿Te has reído de la muerte muchas veces? ¿O has hecho incluso un pacto con la muerte? Aquí hablamos a los jóvenes, tengan mucho cuidado con lo que hacen. Aquí hay una nueva oración para ti, joven, que escuchas. Pide a Dios que te muestre su maravillosa misericordia, porque es algo que vas a necesitar, que todos necesitamos, misericordia, ¿sí? Así que, por eso David dice, guárdame como a la niña de tus ojos, ¿verdad? Guárdame. David quería ser guardado por Dios como si fuera algo tan valioso, tan frágil, ¿verdad? Porque David no se excusaba, no decía, es que yo puedo, yo voy a enfrentar. No, dejaba que Dios creciera, que la gloria fuera únicamente para Dios, no para él. Por lo tanto, pide que lo esconda bajo la sombra de sus alas, ¿verdad? La idea es como una madre, una ave, ¿verdad? Escucha a sus polluelos de depredadores, es decir, una madre que pelea y cuida a sus hijos, los polluelos de sus depredadores, ¿verdad? De los peligros al juntarlos debajo de sus alas. Es decir, ¿has visto cómo una gallina defiende a sus polluelos de un gavilán pollero que quiere comerse y atacar a sus hijos? La gallina los defiende a muerte. ¿Sí? Los defiende a muerte, da su vida por los polluelos. Lo mismo hizo nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesús, dar a su único Hijo para salvarnos a nosotros, ¿sí? Por lo tanto, tenemos ahora la confianza, debemos acercarnos con un corazón honesto delante de Él y estar bajo sus alas, de su cuidado. La amenaza de la vida de David era real, sí, estaba pasando algo, una crisis muy fea, pero no solamente enfrentaba la presión, lo cual hacía su vida más difícil, sino también sus enemigos que buscaban terminar con su vida. Ahora, David hizo lo correcto, orar, hizo lo correcto. Así que David pide que sus enemigos sean derrotados. Esto lo vemos en los versículos del 10 al 14 y nos dice: no tienen compasión, escucha cómo se jactan, me rastrean y me rodean, a la espera de cualquier oportunidad para tirarme al suelo. Son como leones hambrientos, deseosos por despedazarme, como leones jóvenes escondidos en emboscada. Levántate, oh Señor, enfréntalos y haz que caigan de rodillas. Con tu espada rescátame de los perversos. Con el poder de tu mano, oh Señor, destruye a los que buscan su recompensa en este mundo. Pero sacia el hambre de los que son tu tesoro, porque que sus hijos tengan abundancia y dejen herencia a sus descendientes. David aquí comienza a describir a sus enemigos mortales, ¿verdad? Que se le oponían. Estos eran insensibles, eran arrogantes. El orgullo, es decir, el orgullo endurece el corazón de los hombres que están en contra del temor de Dios. Y el amor que asimismo les rodea, endurecen totalmente todo y no tienen ese amor por su prójimo. David dice: Dios, levántate, oh Jehová, sal a mi encuentro, ayúdame, rescátame. David declaró su total dependencia a Dios en protegerlo, ¿sí? No era porque David tuviera miedo de sus enemigos, no, porque ya lo hemos visto, él ha derrotado leones, osos, ¿verdad? Leones, o sea, ha derrotado muchos animales muy, muy fuertes. David necesitaba ver a su enemigo derrotado, ¿sabes por quién? Por Dios, no por la mano de él mismo. Así de eso se trata, que dejemos que Dios obre, que Dios haga las cosas en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que Dios reciba la gloria. David reconoció una característica de sus enemigos en que buscaban mucho más que la vida, era la eternidad, una vida eterna. Por ejemplo, Spurgeon lo explica de esta manera: Dios no nos manda a buscar las cosas Dios nos manda a buscar las cosas eternas, donde estaremos gozando de una vida eterna, sin dolores, sin aflicción, donde no nos faltará nada y estaremos, ¿qué? Satisfechos. Versículo 15 nos dice: porque soy recto, te veré cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. David aquí se coloca a sí mismo en contraste con sus enemigos, ¿verdad? Porque los enemigos
pudieran ir al infierno, donde iban a sufrir, y David iba a estar satisfecho delante de Dios. Ahora, ¿quiénes acaban estos enemigos con su propia vida y no van a estar en la eternidad? Por eso David dice, veré tu rostro. David estaba totalmente confiado, no solamente en la vida después de la muerte, sino en que él un día vería el rostro de Dios. ¿Sí? La idea no solamente de un contacto con Dios, sino de un compañerismo sin que nada le estorbe con Dios. ¿Sí? Es decir, cuando David despierte de su semejanza, es decir, David sabía que cuando viera el rostro de Dios, cuando recibiera su justicia, cuando despertara de la realidad en el cielo, que él estaría con esa semejanza de Dios, ¿verdad? David no estaría satisfecho sino hasta que viera el rostro de Dios, disfrutando de una relación sin que nada le estorbe, recibiera la justicia de Dios y despertara y viviera una realidad en el cielo y viera que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que algo que aprendemos es que como vimos en los primeros versículos, no te justifiques ya. Recuerda, justificarte no te lleva a nada bueno. Acepta, reconoce que necesitas a Dios en tu vida. Acércate a Dios con un corazón honesto, confiesa tu pecado, pídele a Dios que te ponga en los caminos de Él, porque en los tuyos vas a resbalar y vas a caer profundamente. ¿Sí? Acércate a Dios. Deja que Dios actúe en tu vida, que Él te haga a un lado a tus enemigos para que Dios reciba la gloria. Sí, amén. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te amamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, porque nos enseñas a quitarnos cosas, Señor, que tal vez podemos estar arrastrando, que nos impiden una relación contigo, Señor, como es la justificación, los pretextos, Señor, la vanagloria, muchas otras cosas más, Señor. Así que tú nos pides que nos acerquemos a ti con un corazón honesto, con unos labios totalmente honestos, Señor, y también pedirte que escudriñes nuestro corazón, Señor. Así que Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.